Amigos de Apuntes de Rabona, hoy otra plática muy especial con un grandísimo jugador y también una gran persona, Lorenzo Farabelli. Lolo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Pepe, bueno, antes que nada agradecerte por tenerme en cuenta para un espacio así que, como ya hemos hablado hace un ratito, hay que darle valor. Es un espacio donde se habla del juego, de lo que nos gusta y bueno, agradecerte la invitación a vos y a todo el equipo. Y lo más bonito cuando hablo con un jugador profesional es que realmente te gusta el juego, te gusta interiorizar en el juego, en los conceptos. ¿De dónde surge esa pasión por el fútbol? ¿Quién te interioriza el saber del juego como tal, Lolo? Yo soy hincha de un club donde tiene un estilo bastante particular, que es Newell's de Rosario, muy marcado por el bielcismo. Entonces, a partir de eso, sin conocimientos profundos, digamos, al principio, pero sí entendiendo al fútbol desde una posición, ¿no? Ujú. Desde el protagonizar, desde el tener la pelota, siempre como hincha hablando, ¿no? Yendo a la cancha y ver, o escuchar a mi papá hablar de grandes equipos de Newell jugando con ese estilo, ¿no? Entonces, los hinchas de ese club estamos muy marcados por esa forma de ver el juego, con la cual después fui creciendo, jugué en las formativas de Newell's, tuve muchos entrenadores que habían sido dirigidos por Bielsa, y bueno, uno cuando empieza a jugar después empieza, o yo por lo menos me empecé a preguntar los por qué, ¿no? No solo me gustaba ver el juego, sino preguntarme y tener respuestas de por qué suceden las cosas en el juego, y que no es jugar por jugar, sino que cada cosa que pasa en el juego es consecuencia de otra, ¿no? Y que es un juego que parece simple, pero al final tiene la capacidad de unir los dos polos, ¿no? De ser un juego de barrio donde nos juntamos 5 y 5 y jugamos en la calle, y también la complejidad de un juego que lo juegan seres humanos al final, y las relaciones y todo lo que tiene que ver con eso, que a mí me apasiona. Es que además tienes esa dualidad entre la pasión del hincha de Newells y la filosofía de la identidad del equipo, que eso es muy bonito. Mm. ¿Cómo se define y cómo logras diferenciar entre la parte pasional y la parte de identidad de, cuando hablas de Newells, hablas de un modelo de juego, del bielcismo? ¿Cómo lo consume eso un aficionado promedio en Argentina? Sí, a mí me pasó de con el tiempo, el ser hincha de un club así, automáticamente identificarlo con una forma de jugar. Entonces me empezó a gustar el juego a partir de ahí. Creo que Argentina está muy marcado por dos modelos, ¿no? Si hablamos a grandes rasgos, que es el Bilardo y Menotti, y todas las discusiones que podemos llegar a Ujú. tener. Ahora se va a sumar en las próximas generaciones Scaloni, ¿no? Porque indudablemente ha Sin ganado, duda. sin Ya duda. llegaremos ahí, que es Ya un llegar, tema sí, que también me gustaría abordar contigo. seguro. Entonces, bueno, como todo en el país de donde vengo, está todo siempre dividido en dos, ¿no? Entonces, bueno, uno en asados con amigos, culturalmente tiene que elegir postura muchas veces, ¿no? Y eso viene de la casa, de la familia, de los gustos personales, de las ideas que uno va tomando a medida que va creciendo. Bueno, indudablemente yo me crié en esa escuela, a mí me gusta ese fútbol, eh, y me identifico con eso, ¿no? Hoy soy hincha de ese club, lo veo, me permito ser hincha, a veces me pongo contento cuando gana y no, Ujú. y no analizo tanto, y me dejo llevar por lo pasional, que es un poco lo que nos queda de ese hincha de pequeño que iba a la cancha, ¿no? No, totalmente. Y aparte, debutaste en Newells. O de esos primeros pasos como futbolista profesional los diste en Newells. Cuéntanos un poquito de esa etapa de cómo entras a ser jugador de fútbol, la academia. ¿Quién te lleva a ese primer entrenamiento? La cercanía, porque tu papá también es muy futbolero, tu mamá también. Sí, sí, a partir de seguirme a mí, obvio, sí, es una familia, mis hermanas también, sobre todo Ujú. mi hermana mayor es futbolera, vengo de una familia así. Mi primo hermano también juega al fútbol, juega en primera división. Venimos de una familia que nos gusta el fútbol. Vengo de una ciudad en general que es extremadamente futbolera, digo Una extrema, provincia sí, incluso, ¿no? sí, sí, digo extremadamente porque a veces se va incluso a un extremo. Pero sí, yo inicié, mi debut en primera fue en Newell's, de muy jovencito, a los 17 años, que
Bueno, fue un motivo de orgullo porque, como te digo, yo me crié yendo a la cancha con mi papá y el ser hincha de un equipo, yo siempre lo vinculo con la relación con mi viejo, ¿no? Sobre todo, con mi papá. Yo tengo imágenes de chico de subir corriendo a la tribuna y aparecer en la boca del estadio cuando entrabas a la cancha y recuerdo que siempre mi papá me decía, bueno, es uno de los mejores campos de juego de la Argentina, porque siempre el campo de Newell's siempre estuvo muy bien. Y a los 10, 12, 15 años poder estar jugando ahí fue muy loco, ¿no? Fue que uno después lo normaliza, uno después está en este ambiente y bueno, parece que fue simplemente un paso, pero en su momento fue algo muy potente, digamos, en mi carrera, que lo cual también me pesó porque ahí hay que rendirle a los amigos, hay que rendirle al verdulero, al carnicero, al amigo, al salir a la calle jodido en esa ciudad y bueno, fue un paso de muchísimo aprendizaje, tuve que crecer de golpe, tuve grandes líderes en ese club, grandísimos líderes de los ¿Qué cuales... equipo te tocó además? Sí, en la primera etapa fue complicada porque peleamos el descenso, pero bueno, de eso también aprendí. Después tuve la suerte y la posibilidad de estar en el equipo de Tata Martino. 2012, 2013, Sí, por ahí, ¿no? él inicia principio de 2012 hasta junio de 2013, ese año y medio, en el cual yo seguía siendo muy chico y tenía grandísimos jugadores en el plantel, me tocó jugar poco y nada. Pero 18, sí 19 años sí, tenías. 18 años y con jugadores por delante muy buenos. Pero con un entrenador que en ese momento para nosotros, que fue Tata, nos cambió la mentalidad, nos cambió la forma de ver el juego. Hubo una camada de jugadores a los cuales nada, nos mostró otra cosa de los que veníamos acostumbrados en el fútbol, ¿no? Un modelo de juego protagónico, volvió a ser un Newell que jugaba bien al fútbol, que enamoró a su platea, a su popular. Era un estadio que a veces se paraba y aplaudía cuando la pelota iba para atrás, cosa que culturalmente es Difícil. muy difícil de conseguir. Y que encima fue campeón, ¿no? Y entonces fue... Para mí, yo siempre digo, fui un hincha privilegiado que tuve la posibilidad de estar en ese plantel. Posicionalmente tú como centrocampista, ya platicaremos de tus orígenes como 10, como enganche, ¿de quién aprendiste más en aquel Newell's? Porque tenías íconos importantes, ¿no? Sí, ese Newell tenía, bueno, yo me siento, y lo digo siempre, y hoy tengo una relación muy cercana con él. Para mí, uno de mis mentores, digamos, de los que más aprendí fue Lucas Bernardi, Mítico del Mónaco. mítico jugador del Mónaco, y bueno, ha jugado en la selección nacional, ha jugado en 2 etapas en Newell's. Y Lucas, en ese equipo, era el cerebro, ¿no? De ese equipo. El equipo jugaba a su ritmo. Y yo empecé a jugar y a desarrollarme en esa posición, entonces Lucas, nada, una cabeza distinta, veía el fútbol 2 o 3 jugadas antes de lo que sucedía. Y bueno, me siento y me sentí siempre muy identificado con él. Después tuve una historia con él, que fue que él agarró como entrenador de Newell's y me dijo que no me iba a tener en cuenta y me tuve que ir. ¿Cómo lo tomaste? En ese momento fue un golpe duro. Él me llamó, me dijo, vení que tengo que hablar con vos al predio de Newell's. Me metió en su oficina, me dijo, mira, tenés que hacer tu carrera, te podría decir que te quedes porque te quiero, porque te aprecio, pero me parece que lo mejor para vos es que salgas y que te hagas. Y yo en ese momento fue un golpe muy duro porque era... era el tener que salir del club donde yo soñaba crecer y jugar muchos partidos y no lo había podido hacer. Pero con el tiempo, no con mucho tiempo, digamos, pero sí a corto plazo yo me di cuenta que al final valoré mucho su postura. Primero de llamarme, de decírmelo en la cara, de explicarme los porqués, de decirme... Ir de frente, ¿no? Ir de frente, de decirme que era mejor para mi carrera tomar otro rumbo. Y con el paso de los años él me lo reconoció a mí, me dijo gracias por aceptar mis decisiones. Entonces, que no es fácil en el fútbol, ¿no? Entonces yo con él tengo un cariño especial, y lo digo siempre, es uno de los jugadores, las personas que más de la cual más aprendí. Ese tipo de reveses que te da la vida siendo un futbolista joven, ¿cómo lo tiene que asumir un futbolista con qué tenías en ese momento? 19, 20 años, sí. ¿Cómo lo procesas? Fue difícil, yo entendía que se terminaba una etapa en mi carrera en ese momento, que era salir entre comillas, de la comodidad de estar en mi ciudad, en mi club,
en el club que era hincha, de correr un poco el sueño. A ver, yo era chico y siempre lo digo, yo no soñaba con ser jugador de fútbol, yo soñaba con jugar en Newell's, era otra cosa. Después me encontré con que ser jugador de fútbol tenía otras aristas que uno cuando es chico no lo piensa porque juega. Y en ese momento fue, bueno, a salir a la vida y a la carrera de golpe, a salir vuelvo a repetir, de mi ciudad. Yo todavía vivía con mis padres, con mi papá, pero que si hoy lo miro desde la perspectiva más lejana y lo miro desde hoy, fue una decisión que me terminó haciendo crecer un montón, ¿no? Y que lo pude tomar bien. Yo siempre digo que tuve suerte de que me crucé con gente en el fútbol que me fue guiando, ¿no? Cuando a veces uno puede tomar decisiones equivocadas, puede empezar a creer que la carrera se terminaba ahí o que la carrera iba para abajo, bueno, era barajar y dar de nuevo, ¿no? Y empezar de nuevo y ir a un lugar donde me quisieran, donde sentirme valorado, donde tuve que pelear, luchar mucho y iniciar el proceso desde ahí. La verdad que fue duro, fue difícil, pero considero que me mejoró. Ahí llegas a Gimnasia. Sí. ¿Cedido o traspasado? Sí, voy a cedido un año, con el cual también fue... yo llego de Newell's, del proceso de Tata, donde una forma de jugar, un modelo muy, muy marcado. Y cuando llego a Gimnasia La Plata me encuentro con una idea totalmente opuesta. El entrenador era Pedro Troglio, con el cual hoy tengo también un vínculo especial, pero que el primer día me dijo, mirá, vos jugás muy lindo, pero cuando no la tenemos, ponete el overall, que acá hay que correr y meter. Y el primer semestre con él jugué 2 partidos, me costó mucho. Y empecé el segundo semestre y por eso digo que a veces hay que tener en el fútbol un poco de suerte y también preparación, ¿no? A la vez, porque empieza ese segundo semestre y yo estaba muy mal considerado para el entrenador, no iniciaba ni entre los 18 que iban normalmente entre titulares y en el banco. Y hubo un clásico de verano entre Gimnasia y Estudiantes, donde terminó con una batalla campal, donde expulsaron a 8 o 9 jugadores, y bueno, entre todo ese lío me tocó saltar a la cancha y hacerlo bien, hacer 2 goles en 2 partidos, y a partir de ahí Pedro me dijo, vos conmigo jugás siempre. Gimnasia me terminó comprando el pase y terminé jugando 4 años en ese club. ¿Ya ahí se había dado la transformación de enganche a centrocampista? Sí, porque Pedro tenía la capacidad, Pedro Troglio estoy hablando, tenía la capacidad de transformar, muchas gracias, transformar futbolistas o mediocampistas ofensivos en mixtos. En el caso de Nacho Fernández, en el caso de Maxi Mesa. Nacho Fernández, el de River. El de River, ¿Sí? Fue con él, con una historia similar a la mía, se había ido préstamo a Temperley y volvió, él lo transformó. Y Pedro tenía una convicción muy grande en 3 o 4 conceptos defensivos que los entrenaba. Entonces era o los adoptás o no jugás. Y a mí me sirvió muchísimo, me mejoró mucho desde el aspecto defensivo. Me enseñó a ver el juego desde otro lado, ¿no? Lo cual yo lo agradezco y hoy lo sigo sosteniendo. Después, obviamente, cada entrenador tiene su forma, pero Pedro me inculcó cuestiones defensivas que todavía me acompañan. ¿No tenías el ego un poco del enganche? Porque normalmente el 10, el media punta, el enganche, como queramos llamarle, siempre tiene un ego importante porque es el bueno, ¿no? Porque es el que dale la pelota, porque va a frotar la lámpara y se va a sacar al genio, ¿no? ¿Tú no tenías un poquito eso de, de ser enganche media punta, ahora tengo que tener el overall para trabajar más defensivamente? Mirá, a mí me tocó, con esto de que hablamos al principio de empezar a ver el fútbol como una totalidad, digamos, me tocó estar en ese Newell's de Tata, donde el 10 ya se había extinguido, y donde Tata fue también una persona que me enseñó mucho, en poco tiempo me enseñó mucho, porque tengo recuerdos, un día llegué llorando a mi casa, porque yo jugaba mucho en reserva, estaba en el plantel de primera, jugaba en reserva, y era citado a la selección sub-20. Y hubo un momento donde fui a la selección sub-20, vuelvo a los entrenamientos con el primer equipo y Tata me agarra y me dice, mirá Lorenzo, que a vos
te están citando a la selección por lo que hiciste años anteriores. Tu presente no marca, no es merecedor de una citación a la selección. Y esos golpes, yo dije en ese momento, hasta lo puteé un poquito por dentro. Claro. ¿no? Pero al final hoy lo veo y digo, tenía razón, ¿no? Y él fue parte también de esta transformación de dejar el ego del enganche de lado y entender que el fútbol iba para ese lado. O sea, yo no iba a poder jugar en el fútbol actual si no modificaba cosas. Y se da un poco con el Barcelona de Guardiola, ¿no? Cuando aparece todo esto de esta forma, de este modelo, este fútbol posicional, donde los 11 jugadores cumplían un rol tanto ofensivo como defensivo. Y el fútbol hoy se sigue sosteniendo así, ¿no? Los grandes equipos ya no tienen jugadores que no cumplen función en una de las dos fases. Y tanto Tata como Pedro me inculcaron eso y me parece que eso del ego no me pasó porque entendí que si no lo adoptaba no me iba a dar para jugar al nivel que yo quería jugar. Y en ese momento, ¿a qué centrocampista, a qué mediocampista tomabas como referencia para decir, ok, igual y no puedo ser el media punta como me formé, pero sí puedo ser interior en 4-3-3, que aquel Newell's de 2013 jugaba 4-3-3 Sí. bastante marcado. Eso sí, jugaba con una especie de 10, que era Nacho Escoco, Sí. otro Sí. de tus grandes Un 9 y medio. 9 y se medio. dice en ese momento. Me encanta el término, Sí. 9 y medio. Mirá, yo vuelvo a repetir a Lucas de ese equipo y a nivel internacional, mi jugador favorito, que lo sigue siendo, era Xavi Hernández. Yo nada, me gustaba porque entiendo al fútbol como... A ver, en el juego los futbolistas tienen... En un partido que dura 90 minutos, los futbolistas tienen la pelota 2 o 3 minutos en el pie, como mucho. Entonces hay 87 minutos donde hay que estar haciendo cosas que mejoren al colectivo y que son invisibles para la vista del hincha o de la afición, pero que son importantes para el desarrollo del juego. Y a mí me parecía Xavi o Busquets en ese momento, pero a mí personalmente me gustaba más Xavi, un jugador que hacía todo para mejorar a sus compañeros. Ya sea con pelota, sin pelota, ubicándose en determinada posición, saliendo para que se libere otro. Y después, obviamente, que era muy bueno con la pelota, ¿no? Claro. Que si no, eso es la base de todo. Me parece, hoy todavía a veces me agarra la nostalgia y me pongo algún video de él para ver sus acciones. Me parecían dos jugadores fantásticos, tanto Lucas al nivel de fútbol argentino en ese momento, como Xavi en ese Barcelona, fue jugadores que me marcaron. Luego empieza tu etapa de trotamundos, ¿no? Por lo menos en el continente americano. Tienes la experiencia de ir a Chile, Sí. también fuiste a Ecuador, ahora tu presente en el fútbol mexicano. ¿Cómo fue ir, por ejemplo, a Unión Española en Chile o a la Liga Ecuatoriana? ¿Tenías conocimiento de ese tipo de ligas o era un mundo nuevo para ti? Fueron dos etapas y momentos de mi carrera muy distintos. La posibilidad de ir a Chile me surge también saliendo de Newell's y recuerdo que me sale la posibilidad de ir a préstamo a Unión Española, que en ese momento era el equipo campeón de Chile que iba a jugar Copa Libertadores. Y apostaba siempre, el entrenador era Coto Sierra, un 10 de la selección de Chile que ha hecho goles en mundiales. Muy reconocido allá, y que juega con un 4-2-3-1, 4-2-1-3, donde a mí el Coto me quería llevar como un mediapunta, justamente. Entonces recuerdo cuando me viene la posibilidad, yo lo consulto con Tata Martino, y Tata me dice, andá, me dice, es un fútbol mucho menos histérico que el fútbol argentino, donde los jugadores de tus características van y sobresalen, porque hay más espacios, porque no hay tanta presión. El ritmo es más lento. El ritmo es un poco más lento, hay más espacio. Y me nombró, no recuerdo todos, pero me nombró por lo menos 10 jugadores en ese momento argentinos, que había de mi posición, que en Argentina no habían podido resaltar, que habían ido a Chile y habían hecho una carrera muy buena. Pollo Botinelli, Matías Abelaira, bueno, me acuerdo un montón de chicos que salieron de Argentina, fueron ahí y les fue bien. Por esa época, Matías Fernández la rompe en Colo-Colo, Matías ¿no? Fernández, había muchos jugadores que habían ido y habían destacado. Entonces, bueno, tomo la decisión de ir. Empiezo jugando como media punta en ese equipo, nos fue muy bien. Lo que me había dicho Tata era tal cual. Me encontré con una liga que me permitió desarrollarme, un club muy lindo, muy familiar.
con líderes que me apoyaron mucho en ese momento. Y terminé jugando, en vez de ese media punta, terminé jugando en el doble contención. Y ahí empecé también un poco, bueno, lo que había inculcado un poco con Tata, a ponerlo en práctica en ese fútbol. Nos tocó jugar Copa Libertadores y nos fue muy bien también. Y ahí como que ya adopté esa posición y ese rol y me empezó a gustar. La etapa de Ecuador me encuentra en otro momento, ya con muchísimos partidos en la primera división del fútbol argentino, ya adaptado a un ritmo y a una fricción muy fuerte que es la de ese fútbol. Y con mucha información del club a donde iba. Yo sabía que Independiente del Valle era una institución, es una institución modelo a nivel de infraestructura. O sea, tiene un predio que no tiene nada que envidiarle a nada en el mundo real. Bueno, hoy se ve reflejado en los futbolistas que tienen en la selección y en Europa. Hincapié en Bayer Leverkusen, Moisés Caicedo, Pacho en PSG, Kendry Páez al Chelsea. Tiene jugadores por todo el mundo. Con un modelo de juego súper marcado, que tenía que ver con esto que hablamos al principio, ¿no? Del protagonismo, del tener el control a través de la pelota. Venía de ser campeón de la Copa Sudamericana, entonces era un desafío esto de un fútbol en el que yo creía poder jugarlo, ¿no? Al final, y hacerlo bien. Entonces me encontré con un club maravilloso en el cual estuve 4 años, que nos tocó ganar también otra Sudamericana, otra Recopa, ser campeón en Ecuador. Me encontré con un club al que le tengo muchísimo afecto, cariño y que hemos hecho un fútbol que al que vio fútbol en Sudamérica, ese Independiente del Valle va a ser recordado. Totalmente. ¿En qué momento encuentras tu mayor momento de madurez, quitando tu llegada al fútbol mexicano? O sea, en ese proceso entre los 20, llegas que a Ecuador 27 años. A los 26 años yo a Ecuador. 26 años. Sí. En esos poco más de un lustro, ¿cuándo encuentras ya todo tu conocimiento sobre el juego en cuanto a visión, interpretación, desarrollo de técnica individual y demás? Yo creo que ese es un punto donde, yo digo siempre, los futbolistas, cuando mejor estamos físicamente es cuando menos maduros estamos. Y cuando más maduros estamos es cuando peor físicamente estamos, por una cuestión no lógica. Se puede tener todo. No, entonces hay un punto donde se cruzan las dos. Y creo que a mí me encontró en ese momento, que creo que son los 26, 27, 28 años. Ahí encontré equilibrio, sobre todo en mi vida personal. Fui papá por primera vez. Eso te acomoda un poco las ideas, te hace entender las prioridades de la vida también. Yo entendía antes al fútbol como la vida o la muerte. Y hoy soy un apasionado de lo que hago, me encanta. Pero entiendo que hay cosas también súper importantes fuera del trabajo, ¿no? Y que soy una persona que juega al fútbol y no soy un jugador de fútbol. Entonces, creo que en ese momento y en ese club encontré la madurez. Encontré... yo siempre digo que lo más difícil en el fútbol es jugar regular o bien regularmente, ¿no? O sea, a mí me gustan los jugadores... Constancia, ¿no? Constancia. Y eso es lo más difícil de conseguir en el fútbol. Parece que no, pero es lo más complicado, jugar 6 puntos, 7 puntos, 6 puntos, 8 puntos, algunos 3, 4, porque obvio, pero sí mantener un ritmo y un cierto nivel durante mucho tiempo. Y ahí lo pude sostener y creo que, vuelvo a repetir, me crucé con gente que me ayudó, que me sigue ayudando y que hasta el día de hoy entiendo que me ayudan a sostener esa regularidad, ¿no? Hablabas el tema de la paternidad. Voy a tomar un poquito de la conversación para el tema personal, Lolo. Una vez que fuiste padre, ¿te convertiste en mejor jugador? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque vuelvo a repetir lo de recién. El tener... Bueno, en ese momento Alfonsina, mi primera hija, ahora ya tengo 2, está Donato. Gran nombre. Gran nombre. Para jugar en el Inter de Milán. Exacto. Y los apellidos ayudan. Los apellidos Farabelli y Giovanetti también. Esperemos, vamos a ver, que sea lo que quiera. Pero sí, volviendo a la pregunta, creo que el ser padre yo creo que ahí conoces realmente el amor, ¿no? Ahí, porque es indescriptible. O sea, el amor que yo le tengo a mi mujer, a mi mamá, a mi papá, eso sí, obvio, pero lo que se siente por un hijo es tremendo. Entonces ahí entendés
que yo empecé a ver la vida desde otro lado, de otro lugar. Y la empecé a ver con los ojos de ellos muchas veces. Y hoy aprendo mucho de mis hijos. Y es un desafío. Antes yo creía que el desafío más importante de mi vida era jugar bien el domingo. Hoy entiendo que el desafío más importante de mi vida es que ellos sean buenas personas. Y eso es diario, es constante, es todos los días aprender, porque aprenden muchas veces más de lo que uno hace que de lo que uno dice. Entonces hay que estar muy atento hasta los gestos, las caras, porque le estás dando mensajes todo el tiempo. Y bueno, eso es inevitable, ¿no? Traemos cosas de nuestros padres y ellos van a traer cosas nuestras. Y estar en ese proceso de aprendizaje y de crianza con ellos es lo más difícil que me tocó hacer en la vida y también lo más maravilloso. Tengo la sensación de que eres un tipo muy familiar, o sea, que te gusta estar cerca de la familia. Desafortunadamente la tienes lejos, es parte de la profesión, pero en las vacaciones, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Vas a Rosario seguido para que los hijos convivan con sus abuelos? Sí, nosotros con mi mujer, con Agustina, que es mi compañera de vida, tengamos 1, 10, 15 días libres, tomamos el avión y nos vamos a Rosario, a nuestra ciudad. Y una de las cosas que uno se plantea en esta carrera es eso, ¿no? O sea, yo tuve una vida muy distinta a la de mis hijos, sigo sosteniendo a mis amigos desde la primaria, desde el barrio, y un poco a veces nos cuestionamos esto de, bueno, de que nuestros hijos se críen lejos de esos vínculos, ¿no? Al final hay que verle el lado positivo. Tendrán una crianza distinta y mejor en un montón de otras cosas, con un montón de más posibilidades de las que tuve yo. Pero a mí me pueden los vínculos, me pueden el que el domingo puedan tomar un helado con el abuelo, el que se críen con los hijos de mis amigos, es el que se críen con sus primos. Entonces, esa partecita siempre está en el debe y siempre nos cuestionamos, bueno, ¿hasta cuándo, no? Con mi mujer, ¿hasta cuándo vamos a sostenernos lejos? Porque nos cuesta mucho. Y ahí es cuando paramos la pelota y decimos, bueno, un tiempito más, ¿no? Esto es temporal. Tal vez 1 año más, 2 años más, no sé, lo que sea, y después ya volver a nuestro lugar de origen, a que ellos se críen rodeados de los afectos que nos criamos nosotros, que creo que al final es lo más importante que tiene la vida. ¿Cómo fue tu infancia? Papá gastronómico, Sí. lo sé porque me lo has contado. ¿Te gusta el buen comer? Sí. ¿Tu madre a qué se dedicaba? Mi mamá, típica familia de esa época, que creo que hemos evolucionado en eso, mamá nos cuidaba, nos criaba, tuvo que postergar un montón de cosas que le gustaba o que quería hacer para cuidarnos a nosotros, y papá trabajando en 2 trabajos, ¿no? Teniendo su restaurante y también trabajando de mozo en un restaurante que trabajaba en ese momento para poder sostener su propio emprendimiento, que después, gracias a Dios, lo pudo hacer. Que era tipo bodegón, ¿no? Sí, era un restaurante, Amorfar se llamaba, el cual lo tuvo durante 15 años y donde, bueno, yo me crié un poco ahí adentro, ¿no? Hoy a veces le digo que me gustaría ponerme un restaurante y me reta, me dice que no, que es imposible, que no lo haga. Es demandante. Es muy demandante y bueno, mi viejo la pasó muy bien en ese tramo y también muy mal, ¿no? Es muy demandante, es un trabajo que, bueno, hay que estar de noche, hay muchos empleados, pero a mí me tira, me gusta mucho. Tengo mi hermana también que trabaja en la gastronomía, y tuve una infancia, yo creo que linda, ¿no? No, mis padres no me hicieron faltar, nunca me sobró nada, nunca me faltó nada tampoco. Me crié viendo a mi viejo laburar 12, 14 horas por día y a mi vieja cuidándonos. Y siempre acompañado del fútbol, que al final yo digo que fue mi mayor escuela, ¿no? Fue donde más aprendí. ¿Quién te metió el gusanito del fútbol? ¿Viene por el lado de tu papá? Sí, yo nací, me dieron una pelota, tengo una foto al año con una pelota de Newell's. O sea, el fútbol venía vinculado también al ser hincha, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es una... yo digo siempre que en el fútbol encontré el medio para poder desarrollarme, para poder crecer, para poder aprender. Creo que todos en la vida buscamos algo y muchas veces no encontramos el medio. Bueno, yo en el fútbol lo encontré. Yo digo, el fútbol es lo que más me gusta hacer, pero no es el fin, no es un medio para haberme mejorado como ser humano, para aprender a respetar a los mayores, para aprender a jugar en equipo,
un montón de aprendizaje que me dio el fútbol, ¿no? ¿Y te volviste más futbolero cuando te mudaste a Buenos Aires? Te lo pregunto porque sé que antes que nada eres hincha de Newell's. Pero el ir a Buenos Aires, a una de las ciudades, junto con Londres, por ahí habrá otra perdida en Asia, que tiene tantos equipos de fútbol. Pero yo cuando fui a Buenos Aires me pareció impresionante la cantidad de equipos que hay, la cultura futbolística que hay. Te abrió un poco el panorama de decir, no solamente me gusta Newell's, sino que soy súper futbolero y me encanta ver, absorber cosas de distintos equipos y distintas hinchadas. Sí, sí. Buenos Aires, ya Argentina de por sí, pero Buenos Aires es una ciudad que tiene fútbol los 365 días del año, todos los días, a toda hora. Y entonces, bueno, a mí me pasa de que con el tiempo me fui haciendo hincha de las ideas, ¿no? Y entonces empecé bueno, miro mucho fútbol obviamente y miro equipos que juegan de una manera en particular, ¿no? Entonces en Buenos Aires tenía la posibilidad de decir, bueno, hoy lunes jugaba Argentino Junior del Gringo Heinze y me agarraba y me iba a la cancha a verlo. Y el miércoles jugaba Atlanta de Pepi Bercé, que también jugaba muy bien en la B Metropolitana, en tercera categoría, y me iba a la cancha de Atlanta a ver Atlanta. O me iba a la cancha de Vélez a ver Vélez, que también jugaba un buen fútbol. Sí, es una ciudad súper futbolera que, como digo, al gustarme el fútbol tenía posibilidades todos los días de ver partidos distintos. ¿Te ves como entrenador en unos 10 años? Si me preguntabas hace 5 o 6 años atrás, te decía que sí, irrevocablemente que iba a ser entrenador y que incluso me gustaba más la parte de dirección técnica que de jugarlo. Ya estoy recibido, incluso me recibí en el 2021, creo. ¿En la AFA? Sí, en el curso de argentino de ATFA. Hoy, después de 14 años dando vueltas con el fútbol, es algo que me planteo, que no digo que no, ni digo que sí. Simplemente a veces uno piensa cosas que después en el futuro no se dan, entonces prefiero ser precavido con eso. No sé, sí sé que me apasiona, me encanta el juego, me encanta la táctica, me encanta el entrenamiento, me encanta el liderazgo, me encanta el transmitir una idea a un grupo de personas, sea como sea. Convencerlos, ¿no? Convencerlo, mirá, yo cuando, y esto no te lo conté en el almuerzo, pero soy de un club de barrio que se llama Tiro Suizo, donde tengo mis amigos todavía, donde hice el fútbol infantil, digamos, desde los 4 años hasta los 12, 13. Es un equipo no afiliado. No, es un equipo que juega la Liga Rosarina. Okay. Y bueno, cuando pasó el tiempo, cuando ya jugaba en la reserva y alternaba en primera de Newell's, con mi grupo de amigos nos planteamos que en el club, en Tiro Suizo, inaugurar el futsal, el fútbol de salón. Porque era una disciplina que no había en el club y que nos gustaba. Éramos 4 o 5 chicos que empezamos con este proyecto y claro, como yo jugaba ya al fútbol, me dedicaba a eso, ya tenía un contrato profesional, empecé a ser el entrenador del equipo. Teníamos la primera y la reserva. Y yo de futsal no había visto nunca nada, la verdad, no solamente por televisión. Que es otro deporte. No, 100% distinto. Cosa, lo único que ¿no? tiene, igual que hay 2 arcos y hay una pelota. Después el futsal es otra cosa. Me empecé a interiorizar, empecé a ver muchos partidos de la Liga Rosarina y empecé a dirigir a chicos que eran más grandes que yo. Yo tenía 17 y tenía un jugador, no recuerdo el nombre, pero tenía 39 años. Y ahí me encantó lo de pararme enfrente de un grupo y decirle, bueno, vamos a intentar hacer esto y que eso suceda. Era una magia, era algo espectacular. Al máximo, dirigiendo el Real Madrid o dirigiendo un grupo de amigos, es lo mismo. Al final creo en algo, lo pienso, lo imagino, lo entreno e intento transmitírselo a esos chicos y que salga. Y a veces yo le exigía además, ¿no? Eran chicos que trabajaban y que venían a las 8 de la noche a entrenar y yo me acuerdo que los ataba con cordón para que se defiendan juntos y hacía locura, pero ahí descubrí que me apasionaba eso, que me apasiona todavía. Pero vuelvo a repetir, no, de acá hasta que deje de jugarlo, que ahora lo estoy disfrutando mucho, veremos. Eso se llama también liderazgo, ¿no? Que va de la mano con lo que representas tú en la cancha, que eres un jugador muy comunicativo, que te gusta hablar a tus compañeros, sobre todo porque tienes esa visión, ¿no? De una especie de entrenador sin serlo, o sea, como tal, todavía como, o sea, no ejercer la profesión,
pero que ya lo tenías desde muy chiquito. 17 años, hablarle a un tipo de 39 años te puede llegar a intimidar. Hoy en día en la cancha se te ve cómo le hablas a los compañeros, cómo a la hora de atacar, de defender, las fases del juego, qué hacemos cuando robamos, cuando perdemos. Sí, yo entiendo al fútbol como un juego extremadamente colectivo, donde me he criado o nos criamos escuchando que el individuo mejora al colectivo, y yo considero que el colectivo y el funcionamiento colectivo mejora las individualidades y que cada uno de nosotros depende del otro, 100%. Y al entender el juego así, que me parece que hay muchos, sobre todo por la posición, ¿no? El centrocampista tiene que estar pensando muchas veces en todo lo que pasa alrededor para ordenar. No se puede desconectar el mediocampista. No, porque están las dos fases constantemente. No es lo mismo la posición, cada posición tiene su particularidad, ¿no? Pero no es lo mismo un lateral que sabe que está la línea y que de allá no viene nadie, digamos, salvo el layman, que nosotros que estamos constantemente viendo el juego y teniendo perspectiva para 360, ¿no? Entonces, sí, es algo que me gusta, que yo durante el juego estoy pensando en el colectivo, en por qué estamos presionando mal, en qué está pasando. No sé si está bien o mal, a veces eso me quita tal vez de lo que tengo que hacer yo, ¿no? Pero me sale así, me lo siento así y lo hago así. Maduraste mucho de la mano de Pellerano, por ejemplo. Un ícono en el centro del campo, Pellerano que era el pilar, ¿no? Era la brújula en el centro del campo y tú te movías alrededor de lo que te pedía Pellerano en la Liga Ecuatoriana. Y también la Sudamericana que terminan ganando era fundamental, ¿no? Sí, jugamos, yo con Cristian, además que tengo una amistad, que lo quiero mucho a él y a su familia. Llegué a Ecuador, fue al segundo día que llegué a Ecuador, él me abrió las puertas de su casa, una persona espectacular. Y como compañero, con Cristian nos mirábamos, entendíamos el fútbol muy parecido, y jugamos 4 años juntos, creo que fue el compañero con el que más partidos compartí, digamos. Y hicimos una dupla muy buena en ese Independiente del Valle de doble medio, ¿no? Él más, como dijiste, más como el Obelisco de Buenos Aires y yo como lo rodeaba a él, lo ayudaba en las dos fases, pero él entendiendo todo, ¿no? Una visión del juego total que ahí también con él aprendí y empecé a ver que, claro, todo el mundo decía, pero ¿cómo juega? Tiene 39 años Pellerano, ¿y cómo juega? Claro, y es verdad, Cristian tiene una visión de juego y una resolución técnica increíble, pero porque entendía lo táctico y porque tenía un equipo también alrededor que sabía exactamente qué movimiento hacer en cada situación del juego. Entonces, claro, Cristian jugaba a un toque, a 2 toques, pero porque los compañeros también se movían bien, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? El colectivo mejoraba al individuo. El colectivo hacía mejor a cada uno de esos jugadores. El posicionamiento, ¿no? Sobre todo de Pellerano, y que tú ya intuías qué es lo que él necesitaba, ¿no? Un poco lo de Busquets y Xavi que decías, ¿no? Que al final Xavi con más experiencia, pero Busquets era mucho más posicional y sabía cómo moverse alrededor del medio centro. Ahora, por ejemplo, en Cruz Azul, que por cierto, gracias al equipo de comunicación de Cruz Azul por abrirnos las puertas también, por permitir este espacio para interiorizar del juego. Un fuerte abrazo a todo el departamento de comunicación de la máquina. Es muy importante porque ahora también muchas veces en distintas fases del juego tú haces de medio centro dependiendo lo que te pide tu compañero en la posición, como Charly Rodríguez. Sí, bueno, nos pasa con Charly. Ya llevo, desde que yo llegué, 1 año y medio donde jugamos prácticamente siempre nosotros dos de doble medio. A veces con Martín él era un poco más el contención y yo un poco más de interior o de doble medio liberándome. Y ahora fuimos mutando, ¿no? Ya llegamos a un punto donde nos entendemos, donde entendemos lo que necesita el otro, donde si él se va yo me quedo, donde si yo me voy él se queda. Es un 5 distinto a Pellerano, por hacer una comparación, porque es un... Más móvil, ¿no? Más móvil, un futbolista que le gusta conducir, un futbolista que tiene cosas de 10 también, ¿no? Al final tiene creatividad y que, bueno, está bueno esto de entender el rol que tiene cada uno en el equipo, porque al final creo que el fútbol es un juego de roles.
no es un juego de posiciones, ¿no? Sí hay posiciones para iniciar, pero después al final lo importante es el rol. Puedes jugar en la misma posición teniendo un rol distinto, depende del modelo de juego. Entonces, con Charlie, que además lo aprecio mucho y lo quiero mucho, ya tenemos un entendimiento de, bueno, que no es magia, es por jugar mucho tiempo juntos, ¿no? Han formado un medio campo tremendo. Primero con Martín Anselmi, ahora con Vicente Sánchez. Pueden estar otro tipo de actores. Por ejemplo, era muy importante Romo en ese rol de media punta, pero un media punta distinto, ¿no? Más enfocado a jugar de espaldas para activar al tercer hombre. ¿A qué me refiero con este concepto? Para hacerlo más didáctico. O sea, que el primer pase lo recibía Romo y Romo jugaba de poste para poner de cara al elemento que llega desde atrás. Eso lo tienen tan mecanizado desde la etapa de Martín que ahora, incluso por mera intuición, se podría replicar, ¿no? Sí, es que venimos jugando, nuestro modelo de juego requiere de mucha interpretación, ¿no? Y lo que tiene de difícil también lo tiene de lindo, porque cuando vos incorporás esas cuestiones, o sea, cuando vos, no es lo mismo aprender algo que comprender algo, ¿no? Cuando vos aprendés algo que puede ser a base de repeticiones, una vez que el rival te bloquea ese movimiento, vos no tenés solución porque aprendiste un movimiento. Ahora, cuando comprendiste qué hay que hacer según lo que hace el rival, eso tiene soluciones constantemente. Entonces, cuando vos empezás a interiorizar esas soluciones que tiene el juego, claro, después todo fluye, todo se hace más fácil. Sí, con Luis, jugando en esa... Bueno, Luis tenía la particularidad que jugaba un tiempo de media punta y un tiempo de líbero, claro, ¿no? eso era impresionante, ¿no? Y lo hacía bien en las dos. Totalmente. ¿Cómo es convencer, por ejemplo, a Romo de decirle media punta primer tiempo, podía ser medio centro también, o líbero entre Dita y Piovi en el cierre del partido? Bueno, mirá, justo me acuerdo que cuando jugamos con... No le quiero errar, porque ya la memoria... Antes me anotaba todo, ya ahora no, pero... en el partido de vuelta con Tijuana, que habíamos perdido 3-0 la ida en los cuartos de final. Cuando le dan vuelta. Cuando le damos vuelta, me acuerdo que hablamos con Martín, jugamos un sábado creo que, y el viernes hablamos de lo que iba a ser el partido. Y me acuerdo que él tenía la idea de jugar con línea de 4 y con Romo ya directamente de media punta. Y bueno, entre charla y charla me dice, no, vamos a iniciar con Romo de líbero, vamos a ver cómo vamos. Y en caso de que no hagamos un gol rápido, lo adelanto y pasamos a línea de 4 y Romo de media punta. Y creo que, bueno, el primer tiempo terminó 1-0, pero Romo empezó jugando de líbero y terminó jugando de media punta en el mismo tiempo. De acuerdo. En el mismo partido, en el primer tiempo. Entonces... Sí. Que era líbero, pero se sumaba ya desde la primera parte porque rompía muchísimo, y el partido de Tijuana era una jugada, ¿no? Buscaba el contragolpe o nada. Sí. Y bueno, él creo que en gran parte el entrenador, el rol del entrenador es eso, ¿no? Convencer a los futbolistas de que... Primero de ver en el futbolista el potencial, de decirle, che, mirá que podés jugar de líbero porque haces esto, esto y esto, pero también juega en media punta porque daba asistencias Luis, o da asistencias de crack, ¿no? Yo decía, a veces parece que en ese espacio de la cancha donde ya cada vez hay menos espacio y menos tiempo, porque los equipos cada vez juegan más corto y más angosto, él parecía que juega en cámara lenta porque encontraba un pase de más, un tiempo, una pausa de más. Bueno, imagínate eso llevado atrás, ¿no? Para iniciar el juego. Lo hacía en forma muy fácil. Y me parece que él había entendido muy bien lo que le pedía Martín, se adaptaba, no tenía problemas, porque hay jugadores que decís, che, un día me pone acá, otro allá. No, él lo hacía de las dos formas, en las dos posiciones, en los dos roles, y al final era un equipo que tenía siempre la pelota, entonces se hacía todo más fácil. Detectar el perfil del jugador es fundamental, ¿no? En el caso de Romo, que podía cambiar la posición, más que la posición, la función, vamos a decirlo así, el rol, como tú comentas. ¿Cuál ha sido el entrenador que más ha comprendido cuáles son las virtudes tuyas dentro del terreno de juego? El entrenador que más te ha potenciado y por qué. Y yo creo que es Martín, por una cuestión de... Bueno, me dirigió durante mucho tiempo. Él fue asistente mío, o sea, en el 2020 fue asistente en el Independiente del Valle, 2022 fue entrenador 1 año y medio y ahora fue 1 año más entrenador aquí en Cruz Azul. Entonces ya él sabía perfectamente lo que yo le podía dar, conociendo mis virtudes, mis capacidades, lo que no le podía dar. Bueno, yo creo que él fue el que
el que me dio el rol en los distintos equipos donde jugué justo, ¿no? Que creo que es jugando de doble medio, siendo capaz de tener incidencia en la organización y teniendo llegada desde segunda línea, ¿no? Me parece que ese rol que fue el que me dio él y el que hoy sigo sosteniendo, ¿no? Creo que Martín fue... Después, no es cliché, es una verdad que de todos se aprende, ¿no? Hasta aprendés lo que no querés hacer. Claro. De todos aprendés. Pero sí que creo que él sacó mi mejor versión. Dices, la versión llegadora, porque organizas en la base de la jugada al lado de Charlie, pero también rompes al espacio. El otro día hay una acción en concreto que te lamentaste muchísimo. Sí. Al comienzo de la segunda parte, tiempo, si no sí. mal recuerdo, el cuate Sepúlveda, que tú sabes que es un jugador por Sí. el que tengo una debilidad tremenda, Sí, cómo sí. juega Ángel Baltasar, porque me gusta decirle el nombre completo para meterle más caché al asunto. ¿Qué apoyo te ofrece? Terminas definiendo, yo creo que primer palo, Sí. luego piensas, igual y era para segundo poste o no. No, yo cuando la jugada inicia en un... Me lamenté porque era un golazo, la verdad que era un golazo porque inició con un robo, yo le robé la pelota a Echeverría en nuestro campo, Sí. jugué y empecé a correr y veo que Nacho, cuando veo que Nacho se perfiló y iba para Sepu el pase, yo digo, Sepu me la deja de cara. Y era un gol que tenía todo al final. Y yo cuando controlo para adelante veo que el arquero me da un poquito el primer palo, quise ajustar ahí. Indudablemente me salió más abierta de lo que quería, pero no me arrepiento de la decisión que tomé, sí de la ejecución. Creo que el arquero, por esperar ese remate que decís vos cruzado, había dado un poco ese palo. Bueno, a veces la ejecución no termina Pasa, siendo... ¿no? Sí. Faltó precisión un poquito, pero Sí. llegando al punto de Sepu, también es un jugador que evolucionó muchísimo. A mí me encanta desde Querétaro porque le mandabas una mecedora y la bajaba de pecho, la controlaba, competía, peleaba. Sí. También ha evolucionado muchísimo en el juego, ¿no, Ángel? Sí, con Sepu hablamos mucho del juego. Ve muy bien el juego, Sepu. Y eso lo hace un 9 diferente porque es un 9 que juega para el equipo muchas veces. A veces se posiciona en un lugar donde sabe que él tal vez no la va a recibir, pero es para fijar a un central y que un interior, como el partido de ayer, por ejemplo. Uh-huh. Yo por momento le decía que juegue cuando estábamos construyendo, que juegue con el central derecho, Barreiro, porque de esa forma no me iba a poder saltar a mí, yo iba a jugar libre. Y él, para la vista del juego, no está participando activamente, pero tiene una participación fundamental para que el equipo evolucione. Entonces, digo que es particular de un 9 porque nos hemos criado con que el 9 tiene que ser egoísta, ¿no? Y hacer goles. Y él, más allá de que es 9 y los hace, en la construcción participa muy bien, entendiendo qué necesita el equipo de su rol, por más que no toque la pelota. Sí, sí. Y después que en el área tiene movimientos, lo cargamos, ¿no? Porque él siempre habla de sus movimientos, ¿no? tiene eso de 9 que entre joda y verdad, que es verdad, dentro del área se mueve muy bien. Ayer se separa de la marca, puede bajarla. Contra América en la Conca también hace el gol porque se separa. Entiende muy bien los desmarques en el área y es letal. Y puede jugar con un 9 al lado o como 9, que esa es una gran virtud del delantero moderno, ¿no? Saber que puede ser el referente en punta o acompañar a otro 9, que hoy en día tienen 3 atacantes, ¿no? Quizá eso faltó, por ejemplo, en la época de Martín, no tenían un plantel tan vasto. Hoy en día voltea Vicente al banquillo y tiene muchos recursos, incluso los jóvenes, ¿no? A Mauri Morales, Montaño, que es un muy buen jugador, desafortunadamente se lesionó contra el León, pero hay una plantilla muy rica para poder buscar diferentes, no voy a decir esquemas, porque la base es muy similar, pueden jugar con cuadrado o con rombo, o incluso 5-3-2 con doble punta, pero es un plantel mucho más rico de, por ejemplo, el primer semestre que tenían cuando llegan a la final con Martín, o luego en el segundo semestre cuando se quedan en semifinales contra América. Sí, me parece que hoy, de los 3 semestres que a mí me ha tocado estar, es el plantel con más variantes y también con más jerarquía. Nosotros lo hablamos mucho, de que a veces, ahora tuvimos la desgracia de que Toro y Andrés tuvieron una lesión. Ojalá que bueno, la del Toro no fue grave, ojalá que la de Andrés tampoco, porque los necesitamos y porque, bueno, siempre una lesión
no es bienvenida, ¿no? Pero creo que hoy nos toca tener un plantel donde es muy difícil para los rivales en la última media hora del partido, donde nosotros hacemos 5 cambios y los 5 que entran son muy buenos, porque entra Lucas Romero, a veces entra Bogus, entra Gio, cuando el Toro terminó jugando, pero antes entraba el Toro, Guti, tenemos, bueno, vamos variando, ¿no? Porque el equipo, porque Vicente va haciendo movimientos, ¿no? Dentro de los que inician, a Mauri mismo. Entonces es muy complejo para los rivales sostener a un equipo que va y en los últimos media hora encima te mete 5 jugadores que son muy buenos y que te llevan por delante, ¿no? Entonces creo que eso es la amplitud, digamos, del plantel hoy nos hace ser más competitivos. ¿Cómo se sostiene, por ejemplo, el grupo? Están en final de Conca Champions, están en semifinales de la Liga MX, está latente la posibilidad de un doblete que sería histórico para Cruz Azul. Y a la mitad de todo lo que ha sucedido con la salida de Martín, ¿cómo se sostiene y cómo se respalda a un entrenador nuevo que, si bien los conocía porque era parte de la institución, que estaba en las inferiores y demás, cómo se sostiene a un técnico nuevo? ¿Qué se le dice en este caso a Vicente de, nosotros venimos jugando así, tú tienes tus ideas, cómo matizar ciertas cosas? Porque uno de los grandes méritos es que, por ejemplo, la repartición de espacios, más allá de que la postura a veces pueda cambiar, es muy similar. Sí, creo que hoy Cruz Azul en sí tiene un proyecto de club donde se empezó a bajar una línea donde las formativas están jugando muy parecido al primer equipo. Entonces la sub-23 con Vicente, cuando Martín era el entrenador, incluso la sub-19 también, tienen formas muy similares. Ya hay un modelo de juego tal vez inculcado dentro de la estructura de fútbol del club. Eso es fantástico. Fantástico. Es que me parece algo totalmente básico para un club y que es muy difícil de encontrar. Porque acelera todos los procesos, ¿no? Mañana sube un chico de la sub-19 que viene jugando hace 3 años con un modelo determinado y hay muchas cosas que ya la sabe. Perdona que te interrumpa. Así puedes paliar, desde mi punto de vista, el tema del perfil. Porque normalmente estamos acostumbrados en México a decir, hay un chico buenísimo de la 20 que juega de interior derecho, pero no cabe en el sistema del primer equipo. Pero, el primer equipo necesita un lateral derecho. Así juega la 20 o así juega la 17. Hay uno que puede encajar directamente porque entiende el modelo de juego, ¿no? Totalmente, totalmente. Y vuelvo a repetir, me parece algo súper básico que tendrían que tener los clubes. Ni siquiera hablo de sistemas, porque después el sistema puede variar, pero sí conceptualmente que la idea sea la misma, ¿no? Y los principios del juego que maneja el primer equipo, que sí lo manejen por lo menos las categorías siguientes. Uh-huh. Y me parece que eso pasó también con el entrenador al final, porque salió Martín y llegó Vicente, que hacía 1 año y medio que venía sosteniendo el mismo modelo en la sub-23. Absorbiendo conceptos. Y también mirándolo a Martín, aprendiendo. Vicente su primera experiencia también como entrenador. Entonces creo que tuvo una gran virtud de mover poco desde la estructura, pero no mover poco. Me parece que es la forma que a él le gusta jugar también. No es que dijo, no, a mí me gusta jugar distinto, pero como ellos vienen así, yo los dejo. No, a él le gusta jugar así. Claro, es un tema de convicción. De convicción. De que le gustaba lo que veía. Exactamente. Entonces fue mucho más fácil. Sí, hay cuestiones que hemos modificado. Creo que hoy Vicente entendió que nosotros tenemos ciertas libertades de movimiento en el campo que antes con Martín éramos más estructurados, más posicionales. Y eso creo que hay algunos futbolistas que les gusta, que les hace bien, que se sienten más libres. Entonces se encontró un mix de lo que veníamos haciendo con lo que intenta hacer Vicente, que dio muy buenos resultados, está a la vista, ¿no? Creo que perdimos un solo partido con él, 19 partidos sin perder, lo está haciendo muy bien. Vuelvo a repetir, con un plantel que fue súper abierto a lo que proponía él, y con un plantel de grandísimos jugadores, y Vicente que tuvo la inteligencia de adaptarse a nosotros. Voy a utilizar la pizarra con toda la confianza que te tengo, Lolo, para platicar un poco lo que te gusta de tu modelo de juego, no el de tu técnico a los 17, ni 23, ni Martino, ni Martín Anselmi, ni Vicente Sánchez. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Ahí tienes las fichitas para dibujar en la pizarra, ¿no? Bueno, a mí me gusta... A ver, voy a correr esto. Sí.
A mí Pero lo tienes que acercar. No, si no, no se va a Es que escuchar. tiene truco. A mí, la verdad que con la estructura que estamos jugando ahora, que es El famoso cuadrado, ¿no? con este cuadrado, con 2 carriles y con esta salida, con este inicio con 3, donde, bueno, este es Lira, entonces eso hace que todo sea más fácil para lo ofensivo y lo defensivo, porque... Poner a Mier porque luego me reclama. No, y aparte... Eso es fundamental, claro. Aparte juega. No, No es este que- juega más que a veces cualquier juega- a veces portero. juega acá. Exacto. Así que lo vamos a poner. Pero vamos a poner diferente, porque viste que los arqueros son distintos. Así se nota. A mí esta estructura me gusta con todas A ver, vuelvo a repetir. Para mí lo más importante no es esto, sino los conceptos. Ujú. Podemos jugar con 2, podemos jugar con 3, podemos jugar con un cuadrado, con un rombo, con un punta, con extremos, con carriles, con lo que sea, pero al final lo que importa es la comprensión, la interpretación del juego y los conceptos, ¿no? Porque de nada sirve si tenemos 3 para iniciar el juego y nos presionan 2 y este se la pasa a este, y este se la pasa a este, y este se la pasa a este, y a estos 2 nos los eliminamos. Al final estás teniendo una superioridad numérica en los papeles o en el dibujo, pero conceptualmente no estamos aprovechando esta ventaja, ¿no? Claro. Que es, ¿Cómo progresas para ¿cómo romper progreso? esa Bueno. primera línea de presión? Fijo, lo atraigo para que este se libere, las alturas, si este juega acá, después se va a quitar espacio, Ujú. si este juega acá, no vamos a eliminar porque este repite, jugar en el punto justo para que eliminar y conducir para irnos a la siguiente línea, entonces hay un montón de cosas, de conceptos que son aún más importantes que la estructura. Este podría ser un contención que se mete. Claro, ¿no? lo que hace Lira, ¿no? Cómo ha crecido Eric. Bueno, y también la interpretación de que cuando la bola va afuera, ¿no? Porque esto también es una situación que se da, que la bola va al carril y él hacerse contención. Ujú. Entonces eso rompe un montón también de estructuras. Después, a mí me gusta esta estructura de cuadrado en el medio, que también puede ser así. Claro, el rombo, que muchas veces era, por ejemplo, con Romo, punta El de Romo rombo, puede ¿no? ser Guti, jugaba yo, jugaba Charlie. Ujú. Pero también para mí tiene que ver con el rival, porque, por ejemplo, si el rival jugaba con 3 y nosotros jugábamos con cuadrado, nuestros interiores eran de fácil referenciar para los stoppers. Entonces, al poner un rombo, a este ya lo tiene que tomar tal vez el contención. Claro, es más llegar que estar, ¿no? Claro. Entonces, ¿No? Y un cambio tal vez de altura de posición hace que, bueno, a esto cómo lo ajustan ahora. Esto nos pasaba con América, por ejemplo, mucho. claro, que tiene que saltar muchísimo. el Tiene que defensor. saltar, entonces nosotros muchas veces hacíamos con América, en partidos anteriores, hacíamos este movimiento de este caer acá. Entonces ya el ajuste tenía que ser distinto. O era por fuera del carril, en ese caso de América, o este tenía que venir hasta acá, que lo ha hecho. A mí me ha pasado de venir a jugar aquí. El otro día contra León, caías mucho a la banda para liberar a Rodo, Exactamente. ¿no? Casi como extremo atacaba. Sí. Y bueno, esta vez lo hiciste tú. Charlie lo hace muchísimo, ¿no? Sí. Muchas veces lateraliza Sí. su posición siendo centrocampista para recibir con más tiempo, espacio y luego poder lanzar. Sí, no, ese movimiento también, por ejemplo, lo hacemos mucho cuando tenemos una presión de 3. Entonces aquí o hacemos esto con el arquero, con Kevin, para tener una salida de 4, o uno de nuestros contenciones, sea yo o Charlie, podemos caer acá. Entonces ahí ya tenemos un 4 contra 3. Este ya Claro. tiene que decidir, o viene acá, y este conduce, o este sigue saltando, que sucede mucho, entonces ya tenemos la ventaja. Y si ellos juegan con muchas veces con un media punta o con uno de los 5 que avanza, al caer a banda este ya tiene que decidir. Si viene acá se nos libera este, si queda en intermedia podemos pasar por este para que salte y jugar acá. Bueno, a partir de... Por eso digo que más que la estructura, porque al final parece que estamos saliendo con 4 ahora. Entonces la línea de 3 quedó en mitad línea de 3, mitad línea de 4. Entonces, Sí. al final... Todo es móvil. Todo es móvil, al final lo que importa... O cuando Lira sale, estamos saliendo con 4 también. Ujú. Entonces al final lo que importa es la interpretación de cada jugada, de qué pide cada jugada. De acuerdo. Tenemos que también hablar de la selección argentina, Lolo. Sí. En el almuerzo me encantó una frase que dijiste que la necesito replicar acá, que es: la selección de Scaloni es la selección de la reconversión de los dieces. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto de la reconversión de los dieces? Porque me parece que
un poco hablando en lo que hablamos al inicio de la charla, ese 10 que jugaba antes en un 4-3-1-2, el enganche puro, ¿no? Se me viene a la cabeza Aimar, Riquelme, ese enganche natural, se tuvo que reconvertir. Y si hoy, para mí el fútbol, no del futuro, ya actual, es la selección argentina, y lo digo porque hoy Argentina juega con... o por ejemplo, vamos a poner el partido de Brasil, el último que fue 4-0, creo, 4-1, que fue una maravilla, que Argentina jugó con 5 números 10. Sí. Jugó con Paredes, jugó con McAllister, De Paul, jugó con McAllister, ¿Enzo? jugó con Enzo y jugó con Thiago. Tiaguito Almada. Entonces, vamos a correrlo a Thiago, porque es el menos mixto de todos. Sí. Pero estos 4 en sus inicios eran números 10. Y te puedo agregar a Lo Celso, que también juega en esta selección, que al principio era número 10. Y hoy juegan los 4 de todocampistas. Todos recuperan, todos corren, todos elaboran, todos defienden, todos presionan. Entonces me parece que la evolución del juego es esa hoy, ¿no? McAllister, yo lo enfrenté en Argentino Junior y era un enganche típico. Hoy juega de 5 en el Liverpool. Cuando No, tal vez... no lo puedes creer, ¿no? Cuando lo ves jugar de medio centro en el Liverpool. Pero aparte porque yo tengo en la cabeza el prototipo del contención del Liverpool, de Gerrard, por ejemplo, no sé, o Claro. Otro tipo de características. Sí, sobre todo la última temporada con Klopp, Sí. que no tenía el medio centro, o bueno, tenía al japonés Endo, pero lo tenía que utilizar en ese rol, ¿no? Ahora que Gravenberch se asentó, Ahora- McAllister lo pone acá, Sí. que yo creo que es la mejor versión de Alexis. Para mí también, al final, De Paul también en sus inicios en Racing era 10, Paredes era 10, Ujú. En Boca era 10, Era ¿no? 10, O sea, y ahora medio centro ahora- organizador. es medio centro. Entonces me parece una selección. Bueno, y a todo esto, en este partido no jugó el verdadero 10, que es Messi. ¿Messi te parece un 10-10? Messi me parece el fútbol total. Messi me parece un jugador. Bueno. Pero no defiende. Es difícil. Sí, o sea, creo que también una de las virtudes de Scaloni, por ver el pasado más reciente de la selección argentina, era de una selección que le costaba mucho defender. Y me parece que Scaloni encontró un modelo y características de jugadores que rodeen a Leo, para que Leo, más allá de que tuvo un Mundial y 2 Copa América, que hizo un esfuerzo en lo defensivo tremendo porque sacó una versión animal de él, logró rodear a Leo, hablo de Scaloni, de jugadores que le daban la pelota muy bien, pero que también corrían y se desgastaban y hacían un trabajo defensivo tremendo, y él después solucionando todo, ¿no? Ahora ya jugando más tal vez iniciando muchas veces más lejos del arco, asistiendo, pero también, bueno, teniendo la capacidad goleadora que tiene él solo. La solidaridad, ¿no?, de esa selección campeona en Qatar a mí me sorprendía, y se entiende mucho también el rol, por ejemplo, un delantero, cómo trabaja Julián Álvarez. Por eso, cuando lo ficha el Atlético de Madrid, yo digo, este es ADN 100% Simeone, ¿no? Sí. Se va a llevar muy bien con Antoine Griezmann por cómo corre, por cómo recupera. Y además no se hubiese entendido el rol de Messi, que sabemos ofensivamente... Bueno, o sea, cualquier cosa que digamos Sí, de Messi, no vale la nos pena. vamos a quedar cortos. Sí. Pero también es cierto que había que dosificarle los esfuerzos para que una vez que tuviera el balón, sacara el chispazo, ¿no? La genialidad. Y Julián fue impresionante. Sí, es un poco lo que venimos hablando. Hoy el fútbol demanda que los 11 futbolistas, los 11 jugadores cumplan un rol en las 2 facetas. Nosotros, nuestro primer atacante es Mier, y sin duda es Mier. No, O sea, totalmente. inicia todos los ataques, hasta gambetea. Me reía con Pumas, que no me tocó jugar por una lesión, y que le amonestaron a 2 jugadores a Pumas por fulles a Kevin. Es decir, yo no sé cuántas veces se dio que amonesten a 2 futbolistas de rival por hacerle fulles al arquero. Bueno, y del otro lado lo contrario. O sea, más allá de que al 9 se lo valora por los goles, Julián es el primer defensor, y es el primer defensor de verdad. O sea, más allá de que no robe la pelota, yo siempre a veces le digo a Sepu, ¿no? Sepu, no quieras ir a robársela, muy difícil que se la robe, pero ya con que no vuelva acá, tu labor defensivo ya está, porque nos vinimos de este lado y recuperamos la pelota porque vos hiciste una buena presión. Le privaste al rival de llegar al libre, y nosotros ya de ese lado estamos fuertes y recuperamos la pelota. Entonces, a veces el trabajo del 9, sin pelota en ese caso, a la hora de presionar,
es tan importante como el del marcador central que después la termina recuperando, ¿no? Hoy en día, ¿a quiénes tomas como referencia de lo que puedes ver en el fútbol internacional para tu posición con 32 años, que te gusta llegar desde segunda línea al área rival, pero que también tu faceta principal es la de organizar y darle estructura con balón al equipo? ¿En quién tomas referencia? A mí me gusta, bueno, muchísimo Gundogan. El Gundogan del City, sobre todo, tal vez no el de esta temporada, sí el de la temporada antes de irse al Barça con Pep. Me parecía un volante que hacía todo, ¿no? Y cuadra muy bien con eso de organizar y llegar también. Porque hizo muchos goles, incluso los 2 goles de uno de los títulos, hace 2 goles él en el último partido. Hizo muchísimos goles, pero también con la capacidad de organizar, de ocupar espacio, de defender. Y defender no tiene que ver robar, no solo robar la pelota, sino ocupar un espacio, ser organizado tácticamente, cumplir un rol, digamos, al final. Gundogan me parece, después brutal. De Xavi, sí, brutal, me parece un futbolista total. Después hay futbolistas, hoy miro mucho a Pedri, ¿no? Pero Pedri tiene otras características, me parece un jugador más de uno contra uno, con otra capacidad creativa, digamos. Muy Iniesta en algunas cosas, Iniesta, Pedri, ¿no? Por eso, bueno, ahí está, Xavi es más Gundogan, Iniesta es más Pedri, me parece. Y hoy no está jugando, perdió un poquito el rol ahí, pero a mí me gusta mucho Gavi también, del Barça, ¿no? Por cómo presiona además Gavi, ¿no? Es una bestia, máquina de presionar. Un animal. Me gusta mucho ese tipo de jugadores, y en la Liga Mexicana hay muchos. En la Liga Mexicana hay muchos 8 que juegan muy bien, que llegan al gol y que defienden también. A mí, yo veo las dos facetas, me gusta verlo desde ese rol, ¿no? Desde cómo atacan y cómo defienden. ¿Te ha sorprendido el nivel en general de la Liga MX? Sí, justo ayer hablaba con mi primo que juega en el fútbol argentino, juega en la primera división del fútbol argentino, que había visto el partido nuestro de anoche y me decía el ritmo que tienen esos, el ritmo que tuvo el partido, ¿no? Se sorprendía, y sí, es un fútbol que para mí tiene muy buenos entrenadores, bancos suplentes muy buenos, o sea, hay muy buenas propuestas. Y te tocó una gran época. Sí, o sea, bueno, voy a hablar desde que yo llegué, ¿no? Me ha tocado Domenech Torrent en su Atlético San Luis, y no importa que haya llegado a la semifinal y ahora no, me parece muy rico lo que propone. Osorio, el Tijuana de Osorio, el León de Berizzo, ni hablar del América de Jardiné, el Monterrey de Micheli, el Tigres hoy de Guido, que también es muy rico en su propuesta, ha cambiado algunas cosas que a mí Bruneta de doble medio, Gorriarán como ahora no, llegador, pero como llegador, atacador de intervalo, muy bueno. Hay muy buenos entrenadores, muy buenas propuestas, y muy rico tácticamente, ¿no? Los partidos al final siempre te dejan algo desde lo táctico, que a mí me gusta ver eso. De acuerdo. ¿Algún centrocampista que te guste mucho del fútbol mexicano que no juegue en tu equipo? Hay muchos. A mí la versión de Bruneta de doble medio me encantan los días jugando con la cancha de frente, porque aparte tiene pegada y hace goles de afuera del área. Me gusta mucho. Bueno, abarca muchos metros también. Abarca mucho terreno. Me gusta mucho Gorriarán. Y a mí me gusta más de doble medio Gorriarán llegando. El de Santos, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? sí, contra nosotros jugó de doble medio también. Sobre todo en la vuelta. Tiene una capacidad de organizar muy buena, no pierde la pelota. Me gustan los jugadores que no la pierden y lo hace muy bien. La Liga Mexicana tiene muy buenos centrocampistas. Me gusta mucho Álvaro, sin duda. Es de los mejores. Me gusta De Osa, me gusta Marcel, me gusta Montiel. Hay muchos volantes que realmente lo hacen muy bien en una liga que pasa mucho el juego por el mediocampo, ¿no? Por ese tipo de jugadores. ¿Crees que se puede llegar a infravalorar el nivel del fútbol mexicano al exterior? Mirá, no sé en otros lugares. En Argentina sí está infravalorado. Sí, lo miran de reojo. Pero me parece porque no hay conocimiento. Al final, es una liga que no ven, no se ve mucho en Argentina, y que, vuelvo a repetir, tiene grandes entrenadores que potencian a los jugadores y tiene grandes jugadores. Tiene muy buenos jugadores que hacen muy buenos equipos. Hay partidos, la mayoría de los partidos son abiertos, hay propuestas muy ofensivas, de muchos goles. Yo estoy encantado con esta liga. ¿Qué sueño te falta por cumplir en México, Lolo?
Indudablemente levantar un título con Cruz Azul. Creo que yo insisto mucho y lucho mucho contra esto de que ser campeón o no ser campeón no determine todo el proceso y lo vivido, porque al final yo llevo 1 año y medio acá donde fuimos subcampeón, donde hicimos semifinal y donde en este semestre estamos en semifinal y en otra final de Conca Champions. Si yo lo miro afuera, sin ser campeón, digo que es un proceso exitoso, desde ya. Ahora, para quedar en la historia de este tipo de clubes hay que ser campeón. Entonces, ojalá que esta vez, este semestre sea el momento de ganar, ojalá los 2 títulos que estamos jugando, ¿no? No, bueno, ojalá, ¿no? Por toda la afición de la máquina, que además siempre nos comenta, nos escribe, nos dice, nos trata muy bien y que además tienen un gran plantel. O sea, yo creo que este es un momento muy importante en la historia de Cruz Azul, porque si bien se habla, no sé, de un tricampeonato del América, el hecho de estar ante la posibilidad de firmar un doblete sería algo histórico. Sí, y a veces yo creo que de solo pensarlo a uno le genera, ya le moviliza, entonces hay que ir partido a partido, ¿viste? Ahora nos toca América, que otra vez va a ser como lo es, nos hemos enfrentado, creo que con estas 2 veces que vamos a jugar 11 veces en un año, ¿no? De un año calendario, es muchísimo, que son duelos hermosos para jugar, los que todos los jugadores queremos jugar, y pensar en esta serie, ojalá que se nos dé, que podamos llegar a la final y obviamente que sería algo muy lindo conseguir este doblete que, vuelvo a repetir, a mí me parece que en el fútbol muchas veces no se premian a los procesos y esta vez sería un premio al proceso. Sería un premio a una idea que empezó a construirse hace un tiempo atrás, que se sostuvo, que se armaron los planteles en función de las necesidades de cada semestre, con un plan con Iván, que lo inició con Martín, ahora con Vicente, con Víctor a la cabeza, armando un grandísimo plantel. Y también un grandísimo plantel, no solo como futbolistas, sino como un gran grupo. Tenemos un grupo que nos llevamos muy bien, que nos defendemos dentro de la cancha, que entendemos que estamos a nada de poder entrar en una página de la historia de este club que, bueno, si es un sueño, como me preguntaste, es ese, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Lolo? Gracias por tu tiempo, lo he pasado muy bien. Espero que haya segunda parte. Todo el equipo de Apuntes de Rabona te desea lo mejor. Va a ser un enfrentamiento tremendo. Una última pregunta. Antes de jugar, por ejemplo, ante el América, Lorenzo Faravelli con 32 años, ¿qué es lo que siente? ¿Siente nervios? ¿Siente emoción? ¿Siente ansiedad? ¿Siente un cúmulo de todas las cosas? ¿Cómo lo asumes? Sí, o sea, los nervios en la previa están. El que no los tenga tiene que dedicar a otra cosa. Esas mariposas en la panza antes de empezar el partido tienen que estar porque al final es la nafta y el motor nuestro de saber que son partidos que quedan en la memoria colectiva, ¿no? Entonces, esos nervios están, pero sobre todo en el día del partido, ¿no? Antes de la siesta del partido, eso. Antes yo intento por lo menos no pensar en el juego, distraerme, ver muchas películas de Disney con mis hijos, salir con mi mujer a pasear, distraerme, no pensar mucho en el juego porque al final hay que llegar liviano al partido, hay que jugarlo a la hora del juego y no antes. Pero son semanas y partidos que cuando uno es chiquitito y juega en el barrio, sueña con entrar a un estadio y jugar un clásico en una semifinal, en una final, con un estadio lleno. Entonces, al final de todo hay que disfrutarlo. Yo intento disfrutarlo. Prefieres no saturarte, que eso también es importante, ¿no? Absorberte y abstraerte un poco con lo verdaderamente importante, que es la familia, y luego llegar, como dices, me gustó el término, muy liviano, ligero mentalmente, desahogado, al día clave, ¿no? Sí, eso también fue variando en mi proceso, ¿no? Cuando era más joven necesitaba mucha información del rival, cómo jugaban, contra quién jugaba, todo. Hoy la tengo, pero elijo cuándo consumirla, qué consumir, sobre todo la preparación del partido, que sea el día del partido y no antes. Entonces entendí que funciono mejor o rindo mejor cuando llego justamente liviano y juego el partido a la hora que empieza el partido y no antes, ¿no? Porque antes la mente tiene el poder de que con los pensamientos va creando y va gastando energía también. Totalmente. Si el partido lo jugás antes, está gastando energía antes.
hay que jugarlo a la hora que toca. Ahora pusieron jueves a las 7 o a las 8. Ahí estaremos presentes, hay que estar presentes a esa hora. Lorenzo Faravelli, muchas gracias por tu tiempo, por dedicarle esto a la gente aficionada al fútbol, no solamente a Cruz Azul. Yo te decía, es que no solamente lo va a ver aficionado a la máquina. El aficionado a la máquina, por supuesto, quiere conocer más de su ícono, pero también el aficionado al fútbol, sea argentino, sea mexicano, sea uruguayo, de donde sea, no importa. Gracias por tu tiempo, porque es muy enriquecedor para mí como comunicador conocer a los verdaderos protagonistas. El otro día se lo platicaba a Álvaro, también te lo digo a ti, sé que se llevan muy bien además, y gracias por tu tiempo, por tu cariño y por esa apertura que has tenido conmigo y con Apuntes de Rabona. No, bueno, yo les agradezco a ustedes, a vos. Te lo dije cuando nadie escuchaba, ¿no? Para mí hay que darle mucho lugar a estos espacios. Al final, lo más lindo del fútbol es el juego y no todo lo que rodea y toda la perolata que hay alrededor del juego. Entonces, cuando existen estos espacios donde hablamos de lo real, por lo menos a mí, de lo que realmente me gusta, y entiendo que a vos también, y entiendo que hay mucha gente del otro lado que quiere correrse del rumor y de la polémica, y sí hablar de esto que al final es lo más lindo de todo. Así que te agradezco por la invitación, para mí un placer, y bueno, ojalá que en algún momento se haga la segunda parte. Claro. Lorenzo Faravelli para Apuntes de Rabona, un auténtico crack. Gracias de verdad a toda la gente que ha seguido este tipo de charlas. No puedo decir entrevistas, cuando me dicen entrevistas, para mí es una charla, sí. Porque en la sobremesa también pudimos estar 4 horas gracias a Favaretto, un tipazo, un crack, que siempre nos recibe muy bien. Y gracias a toda la gente de verdad por suscribirse, por darle like, por compartir y lo más importante, por dejar sus comentarios y por retroalimentarnos para ser mejores. Nos vemos en el siguiente episodio de Tifoso. Bye bye.